Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya por esta oportunidad. Doy gracias al Padre Celestial. Amén, que me permite en el día de hoy una vez más, como todos los días a la 1 de la tarde, transmitir el mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma de Facebook Live. También estamos subiendo estos mensajes a nuestra cuenta en YouTube. Amén, así que usted puede buscarlo también en YouTube después de escucharlo acá y compartirlo con otras personas. En este momento quiero predicar la palabra de Dios con el tema: cuando el pueblo clama, algo sucede. Bendito sea el Señor. Este es el tema del mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Cuando el pueblo clama, algo sucede. Bendito sea el Cordero Santo. Vamos a tener la palabra de Dios en el libro de Éxodo, su capítulo 1, versículo 13, y también en el capítulo 2, versículo 23. Vamos a tener la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vamos al capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el clamor de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Padre, te doy gracias por tu santa y eterna palabra, por tu palabra bendita y maravillosa en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema del mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy es: cuando el pueblo clama, algo sucede. Nosotros conocemos, hermanos míos, según la Biblia, la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, desde el primer libro que se considera que fue Génesis, amén, aunque otras personas sugieren, amén, que podría ser otro libro. Bendito sea el Cordero Santo, pero sí mantenemos nuestra posición que el primer libro de la Biblia fue Génesis, significa principio. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia establece que Dios llamó a un hombre, quien se llamó Abraham, y Dios lo llamó para que éste saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. La Biblia establece que Abraham fue obediente. Abraham fue obediente al Dios Todopoderoso cuando le habló, y la Biblia dice que él salió como mirando al invisible. Él no sabiendo para dónde iba, amén, no sabiendo aún quién fue el Dios que le habló, porque recordemos que Abraham pertenecía, y su padre, según se considera, Tarek, era una persona que era idólatra. Amén. Tenían diferentes dioses paganos y ellos lo adoraban y se postraban a ellos. De seguro que Abraham también quizás llegó a participar en alguno de estos cultos a estos dioses paganos. Ahora Dios le habla a este hombre, Abraham, y le dice: yo quiero que tú salgas de tu tierra y de tu parentela. En otra palabra, Dios lo que le dijo: lo que yo quiero hacer contigo, tú tienes que salir de esta cobertura, de estas personas idólatras, de estas personas que están bajo maldición. La Biblia establece que todo el que tiene una imagen o tiene un altar de imagen en su casa, tiene una maldición en su casa o en su familia. Esto la Biblia lo establece. Ahora mismo yo no me recuerdo del versículo bíblico que lo especifica, pero sí la Biblia establece esto. Amén, que tener un ídolo, tener un altar en una casa, una persona, está acarreando maldición para ella, para todos sus descendientes. Ahora la Biblia establece que Dios llama, amén, a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de esa cobertura de maldición y yo te voy a mostrar una tierra. Amén. La Biblia establece que así salió Abraham. Amén. Salió como errante, no sabía dónde iba, pero sí con una voz infinita, una voz interna que le había hablado, que había sido la voz del gran yo soy, del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Ahora en ese tiempo Dios no se había revelado como el gran yo soy, pero sí me refiero en el término como
que se le reveló como el único Dios viviente, el único Dios que siempre ha existido. Amén, Dios. Ahora, la Biblia establece que Dios llama a Abraham. Ahora, Dios le cambió este nombre a este hombre y le puso Abraham, que significa padre de muchedumbre, padre, amén, de pueblo grande, de pueblo inmenso. Bendito sea el Señor. Y de ahí, hermanos míos, sale la descendencia de todos los hebreos, de todos los israelitas, de todos los judíos. Provienen de la descendencia de Abraham. Ahora sigue el cumplimiento de parte de Dios, y no solamente se quedó en Abraham, sino que Abraham tuvo a Isaac y luego Isaac tuvo a Jacob. Por esto se conoce a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dando a entender que Él es el Dios, amén, de los primeros padres de la casa de Israel, del pueblo de los hebreos, de los judíos. Ahora, la Biblia establece que existió un joven llamado José. José fue hijo de Jacob, amén, y tenía 11 hermanos. La Biblia establece que José fue vendido por sus propios hermanos. Ellos le aborrecían porque Dios le había prometido a José a través de sueños que había tenido que él iba a reinar, que él iba a estar en un lugar, amén, de prominencia, para ser de bendición para su padre y para sus hermanos y para mucho pueblo. Ahora los hermanos de José tuvieron miedo, tuvieron envidia, amén, de José, y por esta razón lo lanzan a una cisterna. Gracias a Dios que esta cisterna no tenía agua. Bendita sea la gloria del Señor. Pero pasaron unas personas y ellos decidieron vender a José a estas personas. Y estas personas, amén, venden a José a los egipcios. Es ahí donde José crece. Es ahí donde José, amén, comienza a vivir en aquel lugar de Egipto. Bendito sea el Cordero Santo. Y la Biblia establece, hermanos míos, que el Señor colocó a José en gran lugar, a pesar de todas las dificultades, luchas que estuvo en la cárcel, que fue calumniado, todo esto, hermano. Dios colocó a José en un lugar especial. La Biblia establece que toda su descendencia, tanto su padre Jacob como 70 en familia, vinieron y llegaron a Egipto. Bendito sea el Señor. Amén. Y la Biblia establece que entonces empezaron a multiplicarse aquellas personas, empezaron a multiplicarse, amén, los descendientes de Abraham, amén, de Isaac, amén, y en Jacob. Ya, aleluya, llega el momento que Jacob muere. También dice la Biblia que también José muere, y muere también el rey que conocía a José, bendito sea el Señor, que ya había muerto. Ahora este rey que no conocía a José, dice la Biblia que puso al pueblo de Israel en gran amargura, en servidumbre, en esclavitud. Lo esclavizó, amén, de tal manera que este pueblo estaba, amén, labrando ladrillo para construir ciudades, amén, para los egipcios. Este pueblo, hermano, pasó grandes luchas, hambruna, amén, momentos difíciles, duros, amén. Pasó el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Pero la Biblia establece, hermanos míos, amén, que en el capítulo 2 de Éxodo, del libro de Éxodo, su versículo 23, dice que aconteció de todo esto, después de todo esto, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo más profundo de la servidumbre. Murió aquel rey de Egipto que los tenía subyugados, que los tenía esclavizados, que los tenía, amén, en gran amargura. Entonces el pueblo, ya no soportando más dolor, no soportando ya más sufrimiento, más dolor, más agonía, entonces claman a Dios. Claman a Dios. La Biblia dice que cuando clamaron a Dios, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Recuerde bien, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero ¿cuál pacto? Que este pueblo iba a habitar en un lugar
libre, que este pueblo iba a vivir en una tierra maravillosa, una tierra de mucha bendición. Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando Dios se acordó de este pacto, cuando el pueblo clamó, es por esta razón que el tema del mensaje del día de hoy es: cuando el pueblo clama, algo sucede. Cuando el pueblo clamó, entonces trajo a memoria en Dios que Dios había hecho, él había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y la Biblia dice que Dios escuchó el clamor de los hebreos cuando ellos clamaron, amén, cuando murió aquel rey de Egipto. Ellos clamaron porque su dolor, su agonía era grande, era terrible. La Biblia dice que cuando ellos clamaron, entonces Dios le escuchó. Es que cuando nosotros clamamos, hermanos míos, Dios nos escucha. Cuando la persona clama a Dios, no importando por el momento difícil, por la agonía, amén, por el momento caótico en el cual se encuentre, en el cual esté viviendo, bendita sea la gloria del Señor, amén, Dios va a responder. La Biblia dice que Dios respondió al clamor, a la oración de su pueblo cuando clamó, bendito sea Dios. Verso 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. No era que Dios no estaba observándolo. No era que Dios no tenía pendiente el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. No era esto. Era que había un tiempo establecido en el cual Dios ya en su sola potestad había designado para que este pueblo clamara en ese día y fuera libertado también de su servidumbre. Es que Dios tiene un tiempo, Dios tiene un día, Dios tiene una hora en el cual Él te va a sacar de tu servidumbre, en el cual Él va a sacarte de tu momento de aflicción y de prueba. Así como este pueblo clamó a Dios y Dios se manifestó de una manera poderosa y contundente para libertar a este pueblo. Usted conoce la historia. Desde el capítulo 3 de Éxodo en adelante comienza el llamamiento de parte de Dios hacia un hombre llamado Moisés. Dios tomó a este hombre llamado Moisés para que él fuera el libertador del pueblo de Israel. La Biblia establece que con mano fuerte, con mano dura, con mano contundente, con mano gigante, con mano fuerte, Dios libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de los egipcios. Dime, si Dios libertó de la esclavitud a los egipcios, de los egipcios, al pueblo de Israel, si Dios libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de los egipcios, ¿qué será difícil para Dios hacer y actuar a tu favor en tu vida? Nada, absolutamente nada es difícil para Dios. Así que no te desaliente, no te desanime, no te desespere. Es verdad que el sufrimiento es incómodo. Yo sé que los momentos difíciles son incómodos. Yo sé que los momentos en los cuales muchas veces nos encontramos son momentos muy caóticos y muy difíciles. Pero esto no indica que tenemos la libertad para rendirnos. No, vamos a ser fuertes. Este pueblo de Israel, a pesar que fueron subyugados y fueron esclavizados por muchos años, se considera más de 400 años que este pueblo, amén, aleluya, duró esclavo en Egipto. A pesar de todo esto, hermano, este pueblo mantenía su lealtad a Dios. Este pueblo mantenía su posición
su postura ante la presencia de Dios. Este pueblo, hermano, fue un pueblo fiel. Mire, la Biblia no establece y la Biblia no dice el comportamiento de este pueblo durante todos estos años de esclavitud. Pero sí puedo entender por la Biblia que fue un comportamiento en el cual ellos se mantuvieron fiel a Dios, a pesar de los sufrimientos y del dolor. ¿Pero por qué, pastor? ¿Y cómo usted puede comprobar esto? Mírelo en el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo. Dice que ellos clamaron a Dios. Amén. De lo más profundo de su servidumbre. Ellos clamaron. Ese día ellos clamaron. Clamar significa alzar la voz y clamar con gran gemido. Ahora, si ellos clamaron en ese entonces, quiere decir que antes de clamar, ellos estaban orando. Amén. Y ellos estaban hablando con Dios de una manera suave, de una manera tranquila, de una manera pasiva. Pero llegó un momento en el cual ellos dijeron, ya está bueno para nosotros seguir orando y hablando con Dios de una manera pasiva, de una manera tranquila. Vamos a clamar, bendito sea Dios. Es que orar en secreto, tranquilo, pasivo, nunca es lo mismo que clamar. Porque el que clama es porque está en gran desesperación. El que clama y el que clama es pidiendo ayuda. Fíjese, si una persona se encuentra en medio del mar porque su embarcación se destruyó, sea por un viento recio o una ola gigante vino y destruyó su embarcación. Si esta persona se encuentra en medio del mar, si se encuentra en medio del mar, esta persona, cuando vea los barcos o vea los helicópteros o vea señal de alguien que le pueda ayudar, esta persona no va a orar en voz baja. Esta persona va a clamar, va a gritar, auxilio, 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 alguien que me ayude, alguien que me ayude. Esto se llama clamar. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos estaban pasivos, estaban soportando todo el sufrimiento y el dolor que los egipcios estaban causando en su vida. Lo hacían edificar ciudades con ladrillo. Hermanos, los egipcios estaban viviendo bien a costilla de los hebreos, de los judíos. Amén, del pueblo de Israel. Ellos tenían casa, tenían lugares de propiedades sembradas de cuantas cosas, a costilla de la fuerza de un pueblo que estaba esclavo. Amén. Pero Dios dijo, basta ya. Este pueblo clamó. Este pueblo ya se cansó de sufrir. Y la Biblia dice que ellos clamaron a Dios. Y Dios conoció su condición. No era que él no la conocía, sino que en ese momento Dios vio que este pueblo clamó con el corazón y que necesitaban ayuda. Que así como el hombre de la comparación que te puse, que te coloqué, que se encuentra en medio del mar, va a clamar en voz alta. Así este pueblo clamó a Dios y dijo, socorro, socorro Dios, socorro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de José, socorro, ayúdanos. Nosotros llegamos aquí libres y ya somos esclavos. Bendito sea el Señor. Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Mire, y en la Biblia se repite esta palabra cuando Dios toma a Moisés y lo utiliza para sacar libre al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y usted conoce todos los juicios y todas las plagas, amén, que Dios tuvo que permitir
sobre Egipto, sobre el rey mismo de Egipto. Amén. Tuvo que permitir que todos los primogénitos y también el primogénito de este muriera para que pudieran dejar libre al pueblo de Israel. Usted conoce que en un momento dado el pueblo se encontró frente al Mar Rojo. Amén. Y el pueblo de Egipto estaba detrás de ellos. Y dice la Biblia que Moisés en ese momento estaba clamando, estaba buscando el mismo método que utilizaron los hebreos aquí, bendito sea el Señor, antes de ser liberado. Moisés utilizó el mismo método que utilizó el pueblo antes de ser libertado. Y Dios le corrige y le dice, pero Moisés, ¿pero por qué clama a mí? Ya ese método fue hecho antes